División de Extensión Universitaria. Muchas gracias, Irma. Muy buenos días. El personaje de la enfermería en el contexto actual es visto como aquellas y aquellos valientes que anteponen su seguridad a razón del bien común. Son respetados y admirados. Sin embargo, muchas veces no consideramos el factor humano de quienes dedican su vida a esta profesión. El dolor es un sentimiento que puede resultar intrínseco a la enfermera, y el entenderlo resulta importante tanto para quienes se dedican a la enfermería como para cualquiera que pueda necesitar de ella. Gracias a la maestra Vicente por estos momentos en los que nos explicará más a detalle el tema de el dolor de la enfermera ante esta enfermedad que ha marcado la historia de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Maestra Vicente, dejo el micrófono en sus manos y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Buenos días. Pues bueno, buenos días a todos. Inicialmente le agradezco por esta invitación a la UNAM, a FES Iztacala, a la DEU, a la contadora pública Adriana Arreola, que es la jefe de la división, y a la maestra Ana María Juárez, que es la jefe de educación continua. Entonces, pues gracias por esta oportunidad y por darnos este espacio y voz a enfermería. Sé que somos muchas las áreas multidisciplinarias que estamos ahorita en el frente con todo esto de COVID, pero sin embargo, hoy nos vamos a enfocar únicamente a enfermería. Entonces, pues bueno, si me permiten, vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Ahora sí que vamos a ver por qué, de qué se ha dado todo esto en el cuestión de la importancia de la enfermería. Vamos a ver que en febrero del 2019 el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud aprobó la propuesta en que el año 2020 se declarara como el año de la enfermería y de la partera, ya que en esta fecha se cumple el aniversario del nacimiento de Florencia Nightingale. Entonces, pues qué evento, qué mejor para tener este reconocimiento. Entonces, el presidente en este momento, que es Adhanom Ghebreyesus, y el Consejo Internacional de Enfermería, que es el CIE, que es uno de nuestros órganos internacionales que nos rige, pues nos dice que esto es parte del ascenso hacia una sanidad internacional. Esta es una de las intenciones que tenía este inicio en el 2019, cuando no teníamos idea de todo lo que nos deparaba en estos momentos. Entonces, por ello, pues bueno, le dieron este gran reconocimiento a nuestra profesión y así se declaró que el año 2020 iba a ser el año internacional del personal de enfermería y de la partería. Entonces, aquí todavía tenemos muchas parteras de manera que se han preparado de manera empírica, pero ya ha aumentado mucho de manera profesional y donde también es reconocida su labor por parte de la OMS. Y entonces, pues todas las naciones del mundo rinden un merecido homenaje a los profesionales que tanto han contribuido a la salud de todo el mundo desde el ámbito asistencial, pero sabemos que actualmente nos hemos ya estado mucho más en la investigación y en la educación, cosa que pues no teníamos tanto empuje, pero ya en estos últimos años precisamente ha sido la tarea del Consejo Internacional de Enfermería el darle realce a la profesión con darle la importancia de la investigación por parte de la enfermera. Entonces, pues con todo esto se cumple un objetivo estratégico en el que ha trabajado tanto estos órganos nacionales e internacionales. Entonces vamos a ver que el trabajo actual de un profesional de enfermería que se ha realizado ante esta pandemia, pues se desarrolla en un panorama hospitalario nunca antes visto, bajo una atención constante, una atención especializada que muchos de nosotros tuvimos que entrar a áreas totalmente desconocidas. Nosotros, aunque sabemos ciertos lineamientos, todo esto a lo que nos enfrentamos fue algo totalmente complejo,
totalmente desconocido. Y entonces, pues el empezar desde hacer algo nos generó muchos niveles de estrés, con muchas adversidades, principalmente por los insumos en su inicio, portando uniformes especiales que en vez de que en el momento en que nos lo colocábamos, pues hasta finalizar la jornada de trabajo. Mientras estamos con estos uniformes, pues no podemos, ahora sí que ni siquiera tallarnos los ojos. Se olvidan todas las necesidades fisiológicas normales para poder acudir al sanitario. No hay consumo de alimentos, ni siquiera de líquidos. Tenemos que soportar el calor, la temperatura del uniforme, más la temperatura del ambiente donde nos encontremos, más la cantidad de las personas enfermas que haya en ese espacio. Y entonces, si todo esto le agregamos que traemos una mascarilla N95 con un filtro especial, que constantemente está en contacto con la cara, con la piel, los gogles que usamos, pues va a provocar marcas por la presión de las mismas, muchas veces cortes o lesiones dolorosas en las superficies. Y hay compañeros, compañeras que han salido literalmente con lesiones sangrantes. Si a eso le aumentamos una protección ocular, que en lo que nosotros averiguábamos que era lo mejor para evitar, o más bien para evitar que se empañen todo lo que usáramos, pues estábamos literalmente caminando a ciegas, porque muchas veces en lo que traemos el mejor equipo, en lo que compramos uno de mejor calidad, pues era estar investigando y ver qué era funcional. A eso le aumentamos las botas que usamos de manera normal y común en un quirófano, pues bueno, son parte de todo este equipo para poder cumplir una jornada entre 8 y 12 horas de trabajo. Mucho personal que se contrató para esta tarea, sabemos que llegaron filas y filas de enfermeras en este caso. Pero, por ejemplo, en un hospital llegaba el día de hoy 10 enfermeras y al día siguiente renunciaban 8, porque se daban cuenta de las adversidades que tenemos en todo esto. Entonces, pues no cualquiera, no fue fácil el reclutar al personal de enfermería. Nos ha sido un tanto complicado. Cuando nosotros tenemos un dolor físico, es un tanto fácil de poderlo tratar, porque sabemos dónde está, sabemos cómo es, sabemos qué lo origina, sabemos que pues a lo mejor me va a tardar en tratarlo, a lo mejor voy a necesitar una rehabilitación. Pero cuando tenemos un dolor emocional, pues ahí es cuando se complica toda la situación. Cuando este dolor emocional muchas veces no depende solo de nosotros, cuando este dolor que sentimos, tenemos muchos factores extrínsecos, tenemos muchos factores que ni siquiera están de ninguna manera a nuestro alcance poderlos controlar. Entonces, esta situación se vuelve incontrolable para quien lo está padeciendo. Sabemos que el dolor emocional es una experiencia subjetiva en la que la persona tiene una herida psíquica que nadie ve, pero que va a provocar un gran sufrimiento externo. Se convierte ese dolor físico, y más cuando lo tenemos constante. Ya estamos alrededor, con todo esto, alrededor de 5 o 6 meses, y ese dolor no deja de existir. Entonces, pues el somatizar todo esto es lo que estamos viendo actualmente. Convertimos el sufrimiento originado a nivel psicológico porque es una lesión física, pudiendo aparecer de diversas maneras y somatizarlo de manera física, reiterando, en diferentes partes del cuerpo. Ya ahorita todo mundo traemos dolores de espaldas, problemas en la piel, empezamos muchos compañeros con vómito, diarrea, con problemas, episodios febriles, cefaleas, mareos. Y hay veces que decimos, híjole, pues ¿por qué se presenta todo esto si todo ha ido tan bien?
si yo me he sentido tan bien y he hecho todo lo que ha estado a mi alcance para controlarme. Pero vemos que ahorita el personal de enfermería ya tiene un cansancio emocional impresionante. Y como les decía, hay muchos factores que no dependen de nosotros. Vamos a ver que tenemos dolor por la parte institucional, un dolor económico. Nosotros nos recargamos de alguna manera en un sindicato, pero nos ha dolido la respuesta de ellos. Tenemos un dolor profesional. Ajá. Hemos tenido dolor por ver el actuar social. Y si a eso le aumentamos todo lo que es un dolor personal, pues finalmente se convierte en un todo que ahora esta es la razón por la que nosotros podemos decir, híjole, ahorita en este momento, en este mes, nos sentimos devastados. Nos sentimos que ya de alguna manera no podemos continuar con esto, no sabemos cómo hacerlo. El apoyo psicológico, pues obviamente no, todo es insuficiente para poderlo atacar. Muchas veces ni siquiera lo podemos detectar. Entonces, el hecho de enfrentarnos a estas situaciones nos ha desbordado, cosa que pues la factura nos va a salir muy caro. Esto se va a cobrar en lo que nos resta del año y lo vamos a traer por muchos años. Así como lo hemos aprendido a manejar ya una pandemia, ya ahorita a estas alturas ya sabemos lo que en un inicio nos costó tanto, de cómo delimitar las áreas, de cómo portar el uniforme, cómo quitárselo, cómo ponérselo, etcétera. Pero finalmente esa huella emocional nos está quedando. Y eso es lo que nos va a costar mucho trabajo el poder manejarlo. Institucionalmente, en un inicio tuvimos a cuentagotas toda esta información. Entiendo y entienden mis compañeras actualmente que de la misma manera todo nos llegó a cuentagotas porque nadie sabía el manejo, nadie sabía lo que nos estábamos enfrentando. Luego la información que nos daban una información que nos venía, o veíamos nosotros una información que venía de Japón, de Europa, de China, de todos lados. La misma información que nos llegaba de cualquier institución que tenemos, pero cuando nos llegaban los insumos, pues no se apegaba la información que nosotros teníamos con lo que nosotros contábamos de material, porque no existía. Porque la OMS decía que el overol se quitaba de tal manera, que sí había overol, que no había overol, no había gogle, etcétera. Entonces, con los insumos que nos llegaba a la institución, pues obviamente no tenía nada que ver con la información que nosotros habíamos recibido. Entonces, ese dolor de ver que una institución que nos está respaldando, que nos está diciendo lo que va a suceder, que nos está pintando el panorama difícil al que nos vamos a enfrentar, y vemos el insumo que nos daban, híjole, pues era el miedo, el temor a lo que nos íbamos a enfrentar, pero el coraje con la institución porque pues no había nada, en muchos lugares no había nada del material que nos decía que era lo ideal que deberíamos de utilizar. Entonces, con todo esto, pues cada quien empezó a sacar sus ahorros, cada quien empezó a tener un desborde económico. Se empezaron a encarecer los productos. Una caja de guantes que inicialmente no nos costaba ni 100 pesos, se llegaron a conseguir entre 600 y 800 pesos. Tuvimos que usar, como les decía, cuando nosotros usamos unos gogles especiales, pues finalmente queríamos traer lo que fuera necesario para que nos dieran la garantía prácticamente, que era lo que buscábamos, el de no contagiarnos. Entonces, pues los gogles, por ejemplo, que nos daba cualquier institución, pues sabemos que no nos iba a funcionar de tal manera. Entonces, unos gogles, por muy baratos que fueran, de los mejores que había, pues estaban alrededor de 1,000, 1,200.
ajá, caretas, mascarillas. Yo en mi vida imaginé que tuviera que adquirir una mascarilla para gases tóxicos, que en ese momento lo empezamos a comprar desde 4,500 pesos hasta 7,000. Entonces, pues no, nunca me imaginé que tuviéramos que en mi trabajo tuviera que utilizar una herramienta de este tipo. Entonces, este desborde económico le aumentamos todo el cuidado que nosotros hemos querido tener y que, pues bueno, ya no faltó por ahí el que quisiera comprar que el factor de transferencia y que la vitamina tal, mil cosas para cuidar nuestra salud. Pero si a eso le aumentamos que no nada más era de nosotros, sino que también tenemos familia y que también la queremos proteger, pues también era comprar los insumos para la familia. Entonces, esta situación económica también nos ha desbordado. Si a eso le aumentamos que con todos los movimientos administrativos que hubo, pues obviamente hubo errores humanos que hasta ahorita siguen sin corregirse, que a muchos compañeros a lo mejor no se les ha pagado, se les ha pagado incompleto, entraron a nóminas diferentes, que ahorita ya muchos compañeros ya se les terminó el contrato. Y entonces toda esta situación económica vemos que nos pegó en el sentido de que pues comprábamos cuestiones para protegernos médicamente, o comprábamos, ayudábamos a la familia. Sabemos que la situación social, mucha gente se quedó sin empleo. Ajá, muchos de nuestros familiares que trabajan por su cuenta, pues quedaron en ese momento sin poder emplearse. Y entonces, de enfermería, pues muchos compañeros fueron los que quedaron como únicos pilares para la economía de su familia, para el sustento. Entonces, si le aumentamos todo esto, pues por eso muchos compañeros empezaron a hacer guardias. Guardias, aparte de su horario laboral, pues obviamente tuvieron que, quisieron extender su jornada laboral, pero muchas veces no porque quisieran, sino porque era una necesidad, porque no alcanzaba lo que teníamos en ese momento. Entonces, este dolor económico, que fue a partir de la primera quincena de marzo, hubo una avalancha de insumos que se convirtieron en esenciales. Y entonces a todo esto le aumentamos que empezamos por necesidad de los traslados, porque no había transporte público tan fácil, pues también tuvimos quien no tiene auto, pues tuvo que utilizar taxis. Taxi que pues obviamente pues cuesta mucho más que lo que estábamos acostumbrados. Y si a esa situación le aumentamos lo que estaba pasando socialmente con las agresiones hacia el personal de salud, pues bueno, pues esto se vuelve inimaginable y pues bueno, aumentamos una piedra más a esta situación. Cuando mencionamos el dolor sindical, nosotros buscábamos a alguien que nos diera una respuesta. Y por lo regular un sindicato está para cobijar al trabajador, está para protegernos, para ayudarnos. Y les vuelvo a repetir, a lo mejor actualmente, ahorita en este momento sabemos que pues nadie de nosotros estábamos preparados. Pero en ese momento en que nosotros, enfermeras, estábamos al pie del paciente, al pie de la cama del paciente, entrando a las cirugías y demás, sin un insumo adecuado, pues obviamente uno de los primeros órganos a los que les reclamamos pues fueron las partes sindicales. Entonces, el hecho de que el sindicato, algunos dieran su respuesta como que pues estamos en una contingencia nacional y el sindicato no tiene ahorita en este momento ni voz ni voto. Esa fue la respuesta de muchos de nuestros dirigentes sindicales. Y ahora lo entendemos, quizá. No lo justificamos, pero ahora lo entendemos. Entonces, pues tampoco ellos tenían una respuesta. No tenían una respuesta, pero sin embargo, quien estaba en ese momento atendiendo pacientes, pues éramos, la mayoría, en su mayoría éramos enfermeras. Entonces, lo que no queríamos era esa parte que estábamos viendo, ese desborde social,
pues, ser parte de las estadísticas de las personas que han fallecido. Ahora sí que puede ser, no sé, por parte de, no sé si fue por parte de la vida, le podemos echar la culpa a miles de cosas de los compañeros que han fallecido. Mucho de lo que nosotros hemos observado es por el inadecuado material que tenemos. Pero bueno, finalmente yo creo que en esta ocasión ha sido literalmente un volado de la vida y en ese momento a los compañeros pues, les ha tocado. Ajá. Independientemente del material que traían, del equipo que traían, tenemos compañeros que utilizaban todas sus medidas y por alguna razón, pues esa persona falleció. Si a esto le aumentamos el dolor profesional, el dolor a lo que me refiero es que cuando esto inició, las decisiones de las autoridades para que una parte del personal se fuera de licencia por padecer una enfermedad crónica descontrolada, quizá en la mayoría de las instituciones se hizo de una manera inadecuada. Fue personal del personal de enfermería, pues quizá muchas veces fue el primero que se registró, fue la persona que tenía un conocido que lo pudiera ayudar. Y todo esto provocó que quien verdaderamente requería irse, pues obviamente hubo mucha molestia. Tenemos compañeros que tienen enfermedades crónico-degenerativas descontroladas y que ahí están sin mayor problema y están en la primera línea y son los que están entregando todo. Cuando sabemos que hay personas de nuestros compañeros que realmente no estaban tan delicados como ellos lo hicieron ver, que la decisión a lo mejor de esa persona quizá podemos pensar que no fue la más adecuada, que ella se fuera a descansar. Y todo esto, pues obviamente trajo un descontento en la parte profesional, de las decisiones de cómo se manejaron, de cómo se han manejado esas licencias que se dieron en todas las instituciones y que pues para muchos de nosotros no fueron las más adecuadas o no fueron las personas, o no fueron los filtros más adecuados para elegir a las personas que sí se iban y las que sí se quedaban. Pero bueno, ya muchos de ellos ya regresaron, muchos están a punto de regresar y que finalmente también conozco personas que decidieron regresar. Personas que de alguna manera fueron afortunadas y dijeron, bueno, no me siento tan mal y me regreso a trabajar. Entonces, pues bueno, esa parte en algunos compañeros pues nos fortaleció mucho y pues bueno, se les agradeció el tomar la decisión que para ellos fue lo más adecuado. Ahora vamos con el dolor social. Esta parte del dolor social era algo impensable. Lo que estaba sucediendo, la agresión hacia el personal de salud en diferentes puntos de la República, en nuestro país, porque en ningún otro país se dio. Ajá. Esto nos habla del miedo social que hay, pero mayormente de una ignorancia impresionante por parte de la sociedad. De creer que el personal de salud, por el hecho de vivir cerca, del hecho de ir en el mismo transporte, de pasar por la calle o de estar presentes en el transporte público, pensar que nosotros podíamos contagiar a la gente, pues bueno, quien está en un medio hospitalario sabemos que constantemente nos enfrentamos a enfermedades contagiosas y que no somos un foco de infección, que el personal de salud, que en especial las enfermeras, son las que más llevan todos sus procedimientos de manera adecuada para evitar estos contagios. Primeramente, pues somos quienes estamos ahí y están con nosotros constantemente con la capacitación para no ser negligentes y no estar transportando todas estas enfermedades. Entonces, el hecho de que
haya habido esta agresión hacia el personal de salud fue una huella que socialmente nos pegó mucho. Enfermeras, compañeras que vivían en unidades y que se fueron amenazadas y decir que si no se iban en ese momento, que iban a quemar la casa, que iban a agredir a sus otros familiares. Entonces, el pensar que la sociedad pensara que nosotros somos un riesgo, eso fue un dolor que nos ha dejado marcados. Cuando, por ejemplo, el INEGI nos dice que la profesión de enfermería es la segunda más respetada y admirada después de los bomberos. Por lo mismo que esta respuesta social nos hirió profundamente a nosotros los profesionales. El miedo nos invadió y empezamos a tener miedo de salir del hospital. Primero teníamos miedo de entrar al hospital por todos los pacientes, todo lo que nos estábamos enfrentando por el COVID, y después no queríamos salir del hospital porque no sabíamos si nos iban a agredir en el transporte público o tan solo saliendo del hospital. Sabemos que también había muchos familiares enojados por la manera de cómo se les informaba o no se les informaba sobre el estado de salud de su familia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? En esa parte de decisiones, las enfermeras no éramos quienes estábamos en esa, no éramos parte de esa decisión, de esa organización que daba una información. Pero finalmente sabemos que la sociedad buscaba no quién se la había hecho, sino quién se la iba a pagar. Entonces, pues fuimos parte de ese blanco y entonces muchos compañeros salieron muy lastimados, muy lastimados físicamente, emocionalmente. Hubo compañeros a los que nos dieron las boletas para poder transitar todos los días. Hubo compañeros a quienes dieron cristalazos por traer portar esas credenciales que nos habían dado para poder transitar. Todavía hasta la fecha, pues hay compañeras que no somos capaces de salir con uniforme a la calle, porque ahora el andar con un uniforme de blanco es un peligro porque pues aún todo esto podemos seguir con esas agresiones. Entonces, pues nuestro trabajo, nuestra área se volvió áreas flanqueadas por el gobierno, por la milicia, por policías, adentro de las unidades, el estar rodeada de personas con armas largas, el estar uno pensaría que en nuestro trabajo pues no hay mayor riesgo de ese tipo. Pero el hecho de estar cerca de un personal que está portando un arma y pensar que en cualquier momento se puede desatar alguna agresión física por parte de los familiares, híjole, la verdad es impresionante y es un terror inmenso el estar trabajando en esas condiciones. Ajá, a lo mejor pasábamos junto a algún militar, algún policía y dijimos, híjole, pues no se le vaya todo el tiempo el dedo en el gatillo y decimos, ay, no se le vaya a disparar a este hombre por error el arma y se desate aquí toda un caos. Entonces el trabajar en esas condiciones le aumentamos más al estrés en el que vivíamos en el que seguimos viviendo en este momento. Uh-huh. Entonces, este dolor profesional que tenemos por la respuesta de la sociedad, le aumentamos todo el dolor profesional, todo el dolor personal, que hemos tenido por los compañeros que han fallecido. Compañeros con los que la semana pasada estuvimos trabajando, y que de repente tuvieron una muerte rapidísima, compañeros que llegaban de pacientes al hospital y que pasaba una semana y fallecían. Compañeros que pues nosotros decíamos, híjole, pues ¿por qué él se murió? ¿Por qué ella se murió? ¿Por qué ella sí era tan buena? Personas que entregaron todo que sabíamos que eran excelentes profesionales, excelentes seres humanos, que decimos, híjole, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Entonces, por eso les comentaba en un inicio que
Esto es un volado de la vida. Esto, pudimos haber tenido todas las medidas necesarias para no contagiarnos y finalmente muchos de nuestros compañeros, pues finalmente fallecieron. Uno de los ejemplos que tenemos aquí de dolor profesional. Ahora es que, perdón, discúlpeme por la emoción que me gana. Nuestra máxima autoridad a nivel nacional, la jefe Fabiana Cepeda, ella pues es nuestra jefe a nivel nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y vemos cómo se mostró con toda la serenidad. Entonces, la jefe Fabiana tiene pues a su cargo nada más 131,000 enfermeras y enfermeros del IMSS en todo el país, y recordó que ya hubo llamados de distintas instituciones para evitar la discriminación y la agresión del personal de salud, las cuales pues no, en ese momento no habían cesado. Ella nos dijo más bien en su conferencia que dio: si ven a un enfermero en la calle, tengan la seguridad de que ese personal también realiza la higiene de manos, con gel antibacterial y muchas actividades preventivas que evitan llevar la infección a la familia. Insisto que estas agresiones han golpeado el frente al trabajador de la salud y que tiene que lidiar con ello, y señaló que debería de haber un límite para quienes estaban atentando contra los trabajadores de la salud. En ese momento vemos que la jefe nos dio una muestra de firmeza, porque le estaba pidiendo a la sociedad que se detuviera y le estaba pidiendo a las autoridades que hubiese un castigo severo para las personas que nos estaban dañando, tanto física como emocionalmente. Y posteriormente mostró su dolor ante lo que estaba sucediendo. Esta respuesta fue muy alabada por la sociedad, pero muy atacada por el mismo personal, ya que esperábamos que tuviéramos en ese momento una representante ante la sociedad, que se presentara con firmeza, que se presentara de manera más enérgica, con coraje, pero sin embargo le brotó la esencia de la enfermería, que es la compasión hacia los demás. El entender qué es lo que socialmente estaba sucediendo, no lo justificó, no lo aprobó, sino simplemente expresó su dolor. Entonces, pues si hacemos alusión al aniversario de Florence Nightingale, pues vemos que parte de la esencia de la enfermería es la compasión hacia los demás, y es el sentir el dolor de los demás, convertirlo en propio. Y esto no me refiero con hacernos mártires de ninguna manera, sino es el hecho de que yo debo de ser empática con la persona que está a mi lado. Y si yo soy indiferente ante esa situación, se pierde la esencia de la enfermera, porque quiere decir que entonces el otro no me interesa. Y mientras no me interese yo por el otro, pues entonces mi trabajo no tiene razón de ser. Entonces, por tal motivo, el expresar este dolor fue muy válido y muy alabado por la jefe Fabiana. Nos enfrentamos a panoramas muy complejos. La enfermera era el personaje que estuvo ahí, como siempre lo ha estado en los hospitales, las 24 horas. Ajá. Yo sé que muchas veces nos quejamos de las enfermeras que nos atienden, pero no todo el mundo somos así, no todo el mundo somos, ahora sí que como la gente cree que somos de lo peor. Estábamos ahí por la razón que ustedes quieran. En muchas ocasiones, hasta la fecha, en muchos lugares donde están los pacientes, no hay un médico a cargo. Hubo hospitales
donde todo el fin de semana, por cualquier razón, no había un médico a cargo. Y quien se quedaba ahí a ver a los pacientes era la enfermera. En ocasiones los médicos entran, dan sus indicaciones, ven cómo está el paciente, quizá lo ocultan, quizá nada más lo ven, pero la enfermera es quien se hace cargo de él. Si de por sí nos cuesta trabajo el poder entablar una plática con un paciente cuando no tenemos una barrera como lo es un equipo de protección, pues con un equipo de protección mucho más, porque nos cuesta trabajo escuchar, nos cuesta trabajo ver, nos cuesta trabajo hablar, nos cuesta trabajo que el otro me escuche, porque no hay un contacto piel a piel, porque todo lo tenemos que hacer, ahora sí que a veces hasta señas. Entonces, pues imagínense ustedes la labor que hace la enfermera si le aumentamos esta barrera física como es un equipo de protección. Sin embargo, hay enfermeras que se dieron a la tarea de estar ahí, de escuchar, de tomar la mano, de acompañar, siguiendo todos los protocolos. En ocasiones simplemente esa ha sido la tarea, acompañar a esa persona hasta el último momento de su vida, porque ya no hay más que hacer. Imagínense lo que se ha de sentir el ser trasladado en una cápsula, como la tenemos en la imagen de abajo, el estar como paciente y saber que posiblemente después de ese momento yo ya no vuelvo a ver a mi familia. No lo sé. Imagínense llegar a un lugar donde todo el personal que se encuentra ahí está con un equipo de protección y yo estoy desnudo como paciente. Imagínense lo terrible que ha de ser lo que ha de vivir un ser humano. Lo terrible que ha de ser que algún compañero se enferme y ahora en vez de estar de pie atendiendo a esa gente, que ahora esté de paciente y que sepa lo que puede deparar el destino, que es el morir o que es quedar con una secuela respiratoria, el quedar expuesto, el quedar desnudo no nada más físicamente, sino también emocionalmente. Y entonces quien ha estado ahí, pues ha sido finalmente la enfermera. Cuando a nosotros nos llegan los traslados, es una cara de terror impresionante de la persona que va adentro. Porque les vuelvo a repetir, una vez entrando a una cápsula y entrando a un hospital, pues ya no era garantía de que se mejorara. Al contrario, había un porcentaje muy alto de que esa persona perdiera la vida. Entonces, el terror de vivir esa situación, como nos dice una paradoja, que pues muchas veces no nos morimos por la enfermedad que padecemos, sino morimos por el miedo que eso nos provoca, por el terror que eso nos está provocando. Entonces, mucha gente pues no falleció por el COVID, sino falleció por el terror que tenía al enfrentarse a esa situación. Nunca en mi vida me ha tocado ver tantos cuerpos, tantos cadáveres. De los hospitales que me han tocado pasar en este tiempo, llegamos a tener hasta 15 personas que fallecían en un turno. Imagínense lo que es fallecer a 15 personas y encontrarnos con un panorama y pasar por alguna razón en un mortuorio que tuvieron que haberse extendido. El ver una fila, salir del hospital y ver una fila de carrozas como nunca se había visto. Entonces, a veces el enfrentarse a todo esto, el dolor que nos queda, el dolor de no saber si querer regresar a trabajar, el quedarnos en casa y no salir de casa, el tener que trabajar
el tener que hacerlo porque somos el único sustento de nuestra familia, pues era lo que nos impulsaba y lo que literalmente nos obligaba a estar ahí, al trabajo. Porque muchos de nosotros, por mucho que nos guste nuestra profesión, llegaba el momento en decir, ya basta, ya no quiero continuar con todo esto, porque todo esto ha sido una carga impresionante, una impotencia, el hecho de, pues así de sencillo, ver morir a la gente, de ver el dolor de la familia, de ver el esperar la carroza, a ver a qué hora se puede llevar el cuerpo, porque no hay lugar, porque no había crematorios suficientes, porque no había espacios suficientes para enterrarlos, porque no los podían ver. Entonces, todo este dolor se sigue acumulando. Entonces, la observación, nos dice Florencia Nightingale, que la observación nos indica cómo está el paciente. La reflexión nos indica qué hay que hacer. La destreza práctica nos indica cómo hay que hacerlo. Y la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Entonces, el aprender de todo este dolor, el aprender a transitarlo aquí, pues bueno, cuando llega el sufrimiento, tenga la forma que tenga, el cuerpo y la mente piden escapar. Muchas veces piden desaparecer. En ocasiones nos llenamos de rabia, nos llenamos de coraje hacia los demás y le añadimos más dolor a la situación. Entonces, incluso a veces o en ocasiones reaccionamos como si nada hubiese pasado. Pareciera que esto que está sucediendo no existe para mí. El afrontar una situación así de difícil, vivirla tal y como es, implica sentir dolor, tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo. Pero si lo hacemos y no nos instalamos en ese dolor, lo pasamos, lo superamos y salimos fortalecidos. Pues para ello podemos poner en marcha un conjunto de habilidades que, pues bueno, con los investigadores a eso le llaman resiliencia. Pero en verdad que nos ha costado literalmente la vida llegar a ello. Nos dicen que hay que cambiar la película, que cuando nos ocurre algo malo, muchas veces nuestra mente tiende a repetir una y otra vez los hechos de la película desagradable, hurgando en el dolor. Y entonces, pues este proceso se le llama rumiación. Y es algo que nos está llevando tanto a la ansiedad como a la depresión. Tenemos infinidad de compañeros que en el momento más crítico, que es el momento de retirarnos el equipo de protección, lo hacen sin ningún cuidado, sin ninguna delicadeza, porque los inundó la ansiedad, porque lo que quieren es salir, porque no pueden respirar. Entonces, el hacer esto, pues sí, en papel suena muy bien, de manera técnica, todo es fabuloso, pero en el momento de enfrentarlo es muy complicado. Es muy complicado y por más que se le ha instruido al personal de salud y se le ha dicho, a ver, respira profundo, tranquilízate, piensa en otra cosa, tan solo el respirar profundo no es posible. Tan solo el hecho de llevar una adecuada respiración como para el manejo de la ansiedad con una mascarilla N95, híjole, es muy complicado. Es muy complicado y pues sabemos que es algo necesario. Ajá. Entonces, pues bueno, se les ha sugerido algunas actividades a los compañeros que estamos en esas actividades.
Muchos de ellos pues son mamás, papás, eh, se convirtieron en los que son sus amos de casa, a hacer actividades que no estaban acostumbrados, a ver a los hijos que que ahora sí que se están conectando en línea y que uno no estaba acostumbrado. Entonces, aparte del trabajo y aparte de todo lo que vemos, pues le aumentamos el hecho de que nosotros tenemos que incorporarnos a las actividades diarias, pero de diferente forma. Algunas de las actividades que les hemos propuesto, pues, es que tengan alguna escritura expresiva. Ajá. Pero les vuelvo a repetir, pues también no ha sido tan fácil porque tenemos muchas otras actividades. Vemos que muchos profesionales hicieron ya 20,000 cursos y se metieron y pudieron hacer en su casa 1,000 actividades que tenían pendientes. Pero yo creo que del cuerpo de enfermería es quien menos cursos ha podido tomar, porque ya lo que uno quiere es llegar a descansar, aparte de todo el protocolo de entrar a casa, de que sanitízate y cámbiate los zapatos y ahora vete a lavar la cara, vete a bañar, quítate ropa, todo, lo que uno quiere es llegar a descansar. Pero con todas las actividades que tenemos extras, pues lo que uno menos quiere es quizá sentarse a darnos un tiempo para nosotros. Después de todas estas actividades, muchos llegan y lo que quieren es dormir y otra vez iniciar nuevamente con este trabajo. Nos dicen que nos enfrentemos a nuestros miedos, que hay que practicar superar este miedo, como enfrentarnos, por ejemplo, a entrar a las áreas COVID. En este momento yo, como supervisora de un área, a mí me dice el personal: oiga, jefe, es que me está costando y mire, no quiero entrar y tengo miedo. Y entonces ahorita ha sido mi papel escuchar qué es lo que está pasando con esa persona. Y entonces el tratar de yo poderlos instruir y hacer lo posible, entrenarlos en el momento más adecuado para que no esa ansiedad que llegan a sentir no los invada y entonces hagan movimientos inadecuados al momento de retirarse el equipo. Entonces, el hacer esto de manera cotidiana, pues bueno, finalmente son pequeños pasos que se han dado a enfrentarnos a ese miedo y darle confianza a esa persona que lo puede hacer y que lo puede hacer bien. Entonces, de tal manera que, pues bueno, hemos disminuido ahí la incidencia en cuestiones de riesgos cuando que se retiran el equipo de protección por el miedo que tenemos. Y ha sido una práctica que tenemos ahí con el personal. El practicar la autocompasión. El afrontar nuestro propio sufrimiento sin un juicio y con una actitud cordial y bondad es fundamental para la resiliencia. Practicar la autocompasión no es tener pena de uno mismo, sino es ser amable con uno mismo. Ajá, que es muy diferente, ¿verdad? El que diga, ay, pobrecito de mí, ¿cómo sufro? No, sino es el hecho de estarnos cuidando a nosotros mismos. Entonces nosotros, bueno, hay muchos estudios que nos muestran que los entrenamientos para desarrollar esta actitud nos proporciona más atención y satisfacción con la vida, con menor depresión, con menor ansiedad, después disminuimos el estrés y los beneficios pues nos van a traer y nos van a alimentar nuestra autoestima. Entonces, el hecho de que nosotros nos cuidemos, que ahora sí valoremos lo que tenemos, que es en nuestras manos, que es nuestra vida, ahora sí que sabemos lo susceptible que somos, pues entonces hay que dar las herramientas a los compañeros para saber cómo cuidarnos y a lo mejor habrá quien se quiera comprar medicamentos para protegernos, pues bueno, pues hay que elegir los más adecuados. Si pensamos sugerir un apoyo emocional, un apoyo psicológico, pues también que sea lo más adecuado. Hasta ahorita en estos meses me ha tocado detectar en compañeros, en trabajadores, dos personas que están ahí con intento suicida, infinidad de compañeros con depresión y la otra mitad con ataques de ansiedad.
Entonces, el hecho de dar una instrucción de manera constante, que los jefes, que son los que estamos ahí en este momento, son los que tenemos que cuidar a ese personal. Cuidarnos a nosotros, aprender a cuidarnos a nosotros y cuidar a ese personal. El hecho de invitarlos, por ejemplo, algo tan sencillo puede ser, alguno lo que es la meditación, pues esto nos reduce la velocidad que tenemos. El respirar, el vivir el presente, cada momento y sentir que la paz de que esto nos llena. Una meditación que podría ser particularmente eficaz para calmar nuestros pensamientos negativos es un escáner corporal. Los sentimientos fuertes tienden a manifestarse físicamente y a veces en forma de nudos, en forma de bloqueos, en tensiones musculares. Y entonces el hecho de tan solo relajar nuestro cuerpo, pues esto nos puede ayudar. Sabemos que el meditar no necesariamente es tenerme que sentar y tener que lograr llegar al nirvana. El hecho de meditar es estar en paz conmigo mismo, el hecho de darme un espacio, el hecho de yo hacer algo para mí, de escuchar música, de estar en algún juego que me guste, que sea mi distractor, el hecho de leer, el hecho de estar solo. Ajá. Todo esto nos ayuda a relajar nuestro cuerpo para poder desalojar esas tensiones emocionales que tenemos. Y pues bueno, finalmente la promesa de todo, la promesa de la vida, la promesa de nuestras autoridades, de que esto va a pasar, de que esto pasará. Ya ansiamos con pasión, locura y frenesí que esto pase. Cosa que vemos hoy en día muy complicado, cosa que vemos, al contrario, se viene una oleada de una nueva situación tan solo por el clima, ajá, que sabemos que el frío pues nos trae muchas enfermedades en todas las etapas de la vida. Ahora, estas enfermedades no son nada más de que, le da a los jóvenes, no, le da a los adultos mayores, no. Cualquiera está en riesgo. Entonces, pues el hecho de que esperar a que esto pase, créanme que el personal de salud es el primero que desea que esto ya pare, que esto se detenga, porque nos han dado, híjole, ahora sí que hasta con la cubeta. Entonces, el fortalecer toda al personal de enfermería, pues es el hecho de poder tener el personal suficiente para lo que nos espera. Porque, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Ahorita ya se han retirado muchos hospitales provisionales que había. Muchos de los hospitales en los que nos encontramos estamos absorbiendo los pacientes que había en esos hospitales. Pero vemos con gran temor que ahorita empieza un repunte, lo vemos también aquí a nivel nacional como lo vemos de manera internacional. Si nosotros vemos las noticias, pues vemos que pues ahorita ya China empieza con otra oleada de enfermos, que Europa también viene ahí otra vez con otra oleada de pacientes por COVID, y que pues somos parte de la cadena, que casi estamos al final de la cadena, todo lo que es Latinoamérica, pero que estamos viendo qué está sucediendo allá nuevamente. Quizá ya vamos a estar un poco más preparados, ya vamos a saber el protocolo, ya vamos a saber por dónde sí se camina, por dónde no, por dónde pasar, de qué manera me pongo, de qué manera me quito, ya vamos a tener más destreza. Pero finalmente esto continúa. Desgraciadamente esto nos está costando mucho trabajo y va a tardar en pasar. Entonces, pues tenemos que procurar por ese personal de salud, tenemos que cuidar a ese personal de enfermería tan valioso, que es el que está ahí en la batalla, obviamente sin olvidar el resto de los profesionales y no profesionales, el hecho de que el personal de higiene y limpieza esté también ahí adentro de esas áreas, limpiando lo inimaginable,
también es el reconocer el trabajo de estas personas, el trabajo que están dando, toda la batalla que están dando el personal médico, y de la misma forma radiólogos, laboratoristas, inhaloterapeutas, y en fin, no terminaría de mencionar todas las especialidades que pueden estar actuando en este momento. Pero bueno, sin embargo, pues así como hemos en todas las instituciones un minuto de silencio por los compañeros que han fallecido, pues de la misma manera es el hecho de compartir ese dolor con el personal de enfermería del que estamos ahí. El pedirles que se cuiden, el pedirles que expresen sus emociones, que se acerquen a un apoyo psicológico, que si no lo tienen en sus unidades, que lo busquen, que es no es un gasto, es una inversión para cuidarnos para un futuro, para estar lo mejor posible. Entonces, pues bueno, pues de esta manera, muchísimas gracias. Agradezco la atención que me han tenido en esta hora. Pues ahora sí que estamos estoy en espera de sus comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Maestra Vicente, muchas gracias. Agradecemos este excelente espacio de reflexión y sensibilización en torno al papel que ha desempeñado la enfermería ante este contexto de la pandemia. Iniciaremos la ronda de preguntas recordando que se tratará de dar respuesta a la mayor cantidad posible en la medida que el tiempo nos lo permita. ¿Solicita el personal de enfermería algún tipo de acompañamiento por parte del personal de salud mental? Sí, no en todas las instituciones y no en todas las unidades hay equipos de apoyo emocional. Ahorita me ha tocado recorrer en este tiempo, he estado en 2 unidades y, por ejemplo, la primera, no voy a decir dónde, la primera pues no teníamos un apoyo emocional como tal, no había el personal necesario, pero ahorita donde me encuentro actualmente, el apoyo emocional que ha habido por parte de, en este caso de CPTIMS, que es el servicio que nos da la atención médica directa a los trabajadores de la unidad, se han ocupado en los 3 turnos, de darle atención a todo el personal. Se ha hecho una labor por parte de los psicólogos que han estado ahí, han estado detectando tanto alteraciones emocionales como alteraciones físicas en el personal, y han trabajado mucho con el personal de enfermería. Cuando se requiere de algún apego más constante, lo han hecho hasta la fecha, y sí, eso nos ha ayudado enormemente para salir adelante. ¿Cuáles son los diferentes dolores que comentó que enfrentan como personal de enfermería? Mira, ahorita todo lo que está somatizando el personal de enfermería, el hecho de llegar, se han tenido que mandar a sus unidades porque nos dicen, híjole, ¿qué creen? Que ya traigo COVID, ya me siento con síntomas, ya traigo dolor de cabeza, traigo diarrea, me duele el estómago, y pues resulta que no, que les hacen los estudios, que les toman su placa y están bien, pero finalmente es esta carga. Entonces, todas las personas que tenemos ahí con lumbalgias, con dolores de todo tipo, si tenían alguna enfermedad, pues se ha exacerbado. Personas que tenemos con alteraciones de la diabetes, de hipertensión, con algún herpes que tenían en su momento y que ahora otra vez se ha detonado. Entonces, tanto enfermedades que no había y se han agudizado enfermedades que ya tienen. Diferentes profesionales del área de la salud que están involucrados en esta cuestión del COVID, generalmente a veces asumen la actitud de desconcierto, están ensimismados y la familia no sabe cómo actuar, cómo interactuar con ellos.
¿qué recomendaría, maestra? Ok, primero tener comunicación con la familia. Si nosotros no explicamos lo que nosotros estamos viviendo, no me refiero a llegar y platicar así de manera extensa lo que vivimos en el día, sino el hecho de expresar nuestra inquietud, expresarle nuestro dolor a quien está en nuestro entorno, pues tampoco la familia va a saber qué nos sucede. Porque muchas veces yo me lo callo, con tal de no angustiar a la mamá, al marido, a los hijos, no lo digo. Pero el que nosotros compartamos nuestro dolor, eso va a disminuir. El hecho de yo explicarle a la familia lo que estoy viviendo, vuelvo a lo mismo, no voy a decirle, ay, es que el día de hoy viví esto y vi que se me murieron 5 personas y la... No, no es necesario, sino simplemente decir lo mal que me siento, lo descontrolado, a lo mejor la frustración de no poder yo ayudar como yo quisiera, la frustración que siento al no poder tocar al paciente, al no poderlo escuchar o que la persona no me escuche. Ajá. El expresar y decir, híjole, yo de por sí sorda o de por sí ciega porque no veo porque uso lentes. Y encima me pongo la careta y encima me pongo los gogles y encima me pongo esto, pues estoy peor porque ahora sí que ni veo, ni me escuchan y no escucho. Entonces, el hecho de que nosotros nos expresemos cómo nos sentimos, con eso es más que suficiente para que la familia entienda lo que nos está sucediendo. Cuando no se tiene un servicio o un apoyo emocional de algún tipo, ¿cómo buscan darle solución, ya sea a lo positivo o bien a lo negativo? Hay muchos compañeros que se niegan a ir a una atención psicológica. Pues obviamente tampoco podemos obligarlos. Bueno, institucionalmente sí los podríamos obligar, ¿no? Pero bueno, no, mientras una persona no solicite el apoyo, no podemos, pues ese apoyo que se le brinde no va a ser eficaz. Entonces, el hecho de como jefes que somos y el escuchar a la persona es más que suficiente para poder darle la confianza y saber qué es lo que está sucediendo. Preguntarle cómo se siente, cómo está y qué necesita. Entonces, con eso el personal, pero ahorita difícilmente créame que la mayoría de personas que no estaban acostumbradas a expresar sus emociones, ahorita se desbordan. Personas que no querían ir al psicólogo en el primer mes, al segundo mes, híjole, lo buscan. Entonces, esto se ha dado por la propia, de cómo nos ha desbordado esta situación. Difícilmente no se busca una ayuda, pero cuando no la buscan, nosotros como jefes tenemos que detectar quién está mal y entonces es nuestra tarea el averiguar qué es lo que está sucediendo con esa persona. Nosotros vemos muchos focos rojos de porque a lo mejor la persona no está respondiendo igual en su trabajo, en sus actividades, está faltando, está llegando tarde. Entonces el hecho de nosotros tener esa empatía con la persona y preguntarle qué es lo que está sucediendo, eso ya nos ayuda a abrir la confianza con ellos y solitos ellos piden ayuda. ¿Considera trascendente o importante que los jefes de área también experimenten el ingresar a un área COVID y de esta manera sensibilizarse? Claro, el hecho de que nosotros no conozcamos dónde trabajamos, pues es un poco complicado. Entonces, nosotros como jefes a lo mejor nos tocó organizar, nos tocó el dividir una área y decir, sí, por aquí así, por acá no. Pero es inminente, es necesario que el jefe se meta, se ingrese y diga, a ver, pues, ¿qué está pasando adentro? Que conozcamos, ajá, que vivamos la situación y no nada más decir así desde afuera y decir, a ver, sí, ponte y mira, te lo estás quitando mal y así no se va y así no se hace. O hiciste mal tal procedimiento. Ajá, cuando nosotros nos toca la parte de una jefatura, si no lo sabemos hacer, pues entonces, ¿cómo lo dirigimos?
cómo lo sugerimos, cómo lo modificamos. Entonces es importante que nosotros sepamos lo que la gente está viviendo, para que nosotros podamos orientar, podamos dirigir, podamos sugerir. Entonces, todo jefe que está en cualquiera de las áreas que nos corresponden, tienen que vivir la situación y tienen que estar adentro. No digo que diario, no digo que diga, ay, sí, los jefes se tienen que meter diario. Pues no, porque finalmente tenemos otras tareas, tenemos también un mar de tareas administrativas que hacer, que entregar, que hacer, rehacer, porque no estaban hechas. Entonces, tenemos muchas tareas. Entonces, a lo mejor no va a ser todo el tiempo, pero sí tenemos que hacer acto de presencia para poder dirigir y para poder nosotros entregar pues, los resultados que tanto la institución como la sociedad nos están demandando. En alguna institución están implementando la visita de perritos con los compañeros en área COVID al final de las jornadas de trabajo. ¿Usted considera que es importante este tipo de terapia con animales? ¿Es importante considerarlo y contemplarlo? Ay, todo lo que podamos tener ahorita de apoyo complementario es, es genial, porque nada es suficiente, ningún apoyo que tenemos ahorita ha sido suficiente. Entonces, por ejemplo, me parece que 20 de noviembre es donde tienen, de hecho ya son varias unidades, hay una unidad del IMSS que tienen perros. Entonces, pues sabemos que el que tengamos un perro terapéuticamente ha sido muy favorecedor. Entonces, sí, sí ha habido hospitales donde el ingreso de los animales pues ha cambiado la visión de este tipo de terapias. No se ingresan directamente con los pacientes, sino más bien ha sido apoyo para el personal. Para el personal de salud es que se da la terapia, el hecho de sentarlo en las piernas, de acariciarlo, de cuidarlo, de darle de comer, ha ayudado a estos perritos terapéuticos que han estado entrenando para ello. ¿Cómo ha sido el trabajo multidisciplinario que se da entre el profesional de enfermería, el personal médico, los laboratoristas, en fin, el profesional que está en un área COVID? Complicado, complicado porque la comunicación que hay, la barrera física, la barrera que hace el equipo de protección, pues es eso, una barrera. Entonces, nos escuchamos poco, nos vemos poco, nos entendemos menos. Entonces, si yo quiero leer unas indicaciones médicas que a lo mejor pues no están muy legibles, o a lo mejor el tóner de la computadora pues ya está muy bajito, y si a eso le aumento que no veo, pues se hace complicado. Normalmente, en muchas ocasiones, los laboratoristas, cuando van a tomar alguna muestra, le solicitan a enfermería que los apoyemos por lo complicado que es un acceso venoso, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, si estamos hablando de personas que están deshidratadas, que no se pueden estar quietas por la tos, pero si a eso le aumento unos gogles y una careta que están empañados por el sudor, que están empañados por la temperatura que hay, pues no es complicado. Entonces, pues eso nos ha generado molestia, nos ha generado mucho enojo con muchas áreas, pero también de la misma manera ha sido muy empático el vivir todo esto en una misma área, porque también nos ha hecho ser parte de un equipo que entre todos podemos salvar vidas. Entre todos se puede el, el cuidar a esas personas que están ahí. Desde el personal de limpieza, que debemos de tener las áreas debidamente adecuadas para los pacientes, para los compañeros,
tanto para los médicos que estén presentes, los médicos comprometidos, los compañeros, por ejemplo, los radiólogos que tienen que tomar infinidad de placas y que atrás de ello va un personal de intendencia haciendo una ruta de sanitización para que no haya un contagio con las personas que pasen caminando por ahí. Tiene que haber mucha comunicación con el personal de enfermería, porque finalmente pues es quien está la mayor parte del tiempo. Ahora sí que los radiólogos, los laboratoristas, los médicos, pues pasan su visita, hacen lo que tengan que hacer y el resto del tiempo es la enfermera o el enfermero que se encuentra ahí en esa área. Entonces, pues ha sido, pues un poquito más el trabajo en equipo. Más allá de esta función profesional que ha desempeñado la enfermería con el paciente, ¿usted considera importante, maestra, el trabajar la empatía con el paciente o no es conveniente por el riesgo emocional que esto pudiese representar? Sí, de hecho, yo creo que del personal que más ha tenido empatía en estos momentos ha sido la enfermera. Nosotros vemos muchos reportajes de que ha sido enfermeras quien se ha dado la tarea de contactar a familiares que se encuentran afuera de las áreas hospitalarias y que buscan una manera de cómo comunicarse. Hemos visto, por ejemplo, en el hospital, pues bueno, puedo decir 20 hospitales, donde las enfermeras se dedican antes de entrar a su jornada, recabar cartas de los familiares y llevárselas al área COVID. Entonces, la empatía que ha tenido el personal de enfermería ha sido impresionante, porque les repito, muchas ocasiones por alguna razón el paciente, no hay médico en el área, por lo que quieran, no hay médico. Y quien está ahí, y que muchas veces con pacientes graves, con pacientes en paro, con pacientes que se están deteriorando y que se deterioran así en minutos, quien está ahí es la enfermera y quien hace el acompañamiento es la enfermera. Entonces, sí, claro que sí, la empatía, pues obviamente a quién no le da miedo. Muchas enfermeras no lo hacían por el miedo que les daba, pero en esta ocasión, créame que las enfermeras más duras y más rudas han estado ahí acompañando al paciente que literalmente se le está yendo la vida. ¿Considera que en este contexto de atención demasiado urgente, demasiado absorbente en cuanto a los pacientes COVID, las enfermeras están en riesgo del síndrome de burnout? Sí, claro. Sí, de hecho, pues yo creo que ya tenemos, yo podría decir que el 20% del personal ya a estas alturas, si no es que me quedo corta, a estas alturas ya el paciente, el personal está quemado. Llegamos a un punto, muchos de ellos llegan a un punto de indiferencia, como les decía, ya pareciera que no está sucediendo nada, pareciera que me es indiferente. Muchos de ellos dicen, híjole, pues ya, si me voy a enfermar, pues ya me enfermaré, ya me tocará. Entonces, estamos en un punto donde el cansancio, tanto físico, psicológico, nos ha llegado. Entonces sí, tenemos mucho personal y esto es las secuelas que nos van a quedar como personal de salud, porque el rescatar a esas personas de ese proceso va a ser muy complicado. Gracias. Nos preguntan en dónde se puede recurrir a solicitar apoyo psicológico. Les quiero comentar que en el chat agradecemos el apoyo que brinda la psicoterapeuta Gabriela Solorio Gutiérrez, quien pone a disposición el servicio para el trabajo y acompañamiento a los enfermeras, enfermeros de manera gratuita.
solamente hay que contactarla. Quien esté interesado nos puede contactar en la división para darle los datos. Los pueden localizar en Facebook como Sibila Red de Salud Mental y Género. También agradecemos al maestro Mauricio Adif Rojas, director y fundador del Instituto Domina el Estrés, quien también pone a disposición un grupo de apoyo para las enfermeras o enfermeros, y solamente hay que enviar igual un mensaje para que puedan participar. También la maestra Rosa Elena Alcántara, ¿no? Tiene un grupo de apoyo para quienes también quisieran este apoyo. La maestra Elena Ortiz también tiene un grupo de acompañamiento sin fines lucrativos para quienes requieran un acompañamiento psicológico. Pues, maestra, muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Reconocemos la labor no solamente de usted, sino de todo el personal del área de la salud. Y sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la contadora Adriana Reola. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Maestra, nuevamente muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Hay muchas felicitaciones en el chat. La gente creo que va muy satisfecha de la plática del día de hoy. Le dan las gracias, le agradecen la ponencia, le agradecen la reflexión. Le dicen que estamos juntas, que sostengámonos todos juntos, y creo que tenemos que enfocar todo a esa parte, ¿no? Yo de manera personal, yo le agradezco toda la gran labor que están desarrollando de manera institucional. Pues le agradezco la ponencia, la plática del día de hoy, que sin duda nos deja una enorme de todo lo que estamos viviendo, y que bueno, tenemos que estar juntos y unidos para salir de esto. Sí, Entonces, claro pues, que sí. muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Y bueno, los invitamos a seguir participando en los webinars de la DEU, ¿no? Siempre con el apoyo de extraordinarios ponentes como lo que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, a todas, y que tengan un excelente día. Maestra, nuevamente agradezco infinitamente su apoyo. A usted, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y asistencia.